A veces, sin saber por qué, te miras al espejo y no reconoces del todo a la persona que ves. No hablo de las arrugas, ni del cansancio en tus ojos, sino de algo más profundo, más silencioso. Como si dentro de ti viviera alguien que no has terminado de conocer. Alguien que grita por ser escuchado, pero cuya voz se pierde entre el ruido del día. Te preguntas, ¿quién soy realmente? ¿Soy mis pensamientos? ¿Soy lo que siento? ¿O hay algo más allá de todo eso, algo que no cambia aunque todo a mi alrededor lo haga? Hay un susurro antiguo dentro del corazón humano que dice, no eres solo cuerpo. No eres solo mente. Dentro de ti habita un misterio, una chispa divina que lleva el aliento del Creador. Porque fuiste formada con alma y con espíritu. Tu cuerpo es la casa. Tu alma, la habitación donde habitan tus emociones, tus decisiones, tus recuerdos. Pero tu espíritu es el lugar donde Dios mismo dejó su huella. Allí donde nada ni nadie puede entrar, excepto Él. Cuando respiras profundo y te invade una paz que no sabes explicar, cuando todo parece perdido y de pronto una voz interior te dice no temas, cuando el silencio se vuelve refugio y no vacío. Es ahí donde tu espíritu responde al llamado de aquel que lo creó. El cuerpo puede cansarse, el alma puede confundirse, pero el espíritu siempre recuerda de dónde vino. Hubo un tiempo en el que el hombre caminaba en perfecta comunión con Dios. Nada estaba roto, nada estaba separado. El alma obedecía al espíritu, y el espíritu vivía conectado a la fuente eterna de vida. Pero el día en que el ser humano decidió vivir según su propia razón, el hilo se cortó. Y desde entonces, el alma tomó el control, intentando llenar con emociones, con pensamientos, con placeres, el vacío que solo el espíritu podía llenar. Por eso hay días en que te sientes completa, pero al caer la noche algo dentro de ti suspira. Has reído, has trabajado, has amado, pero hay algo más. Algo que sigue llamándote desde lo profundo. Vuelve a mí, susurra esa voz que no proviene del mundo, sino del cielo. Cuando pases por las aguas, no estarás sola, cuando camines por el fuego, no te quemarás. Esa promesa no es para tu mente ni para tus emociones. Es una palabra que atraviesa el alma y enciende el espíritu. ¿Alguna vez has sentido que intentas llenarte con cosas que se desvanecen? Buscas amor y no te basta. Buscas éxito y no te sacia. Buscas respuestas y solo hallas más preguntas. No es que estés vacía, es que estás alimentando la parte equivocada de ti. El alma se nutre de emociones, pero el espíritu se alimenta de presencia. Y cuando el alma domina, todo gira alrededor del yo, lo que pienso, lo que quiero, lo que siento. Pero cuando el espíritu despierta, todo cambia. El centro ya no es el yo, sino él. Y ahí empieza el verdadero despertar. No cuando logras más, sino cuando reconoces que dentro de ti hay un lugar que le pertenece solo a Dios. Ese rincón sagrado que el tiempo no puede tocar, donde su voz aún habla con la misma ternura del principio. Tal vez lo has sentido, ese instante en que el ruido cesa y el silencio se vuelve sagrado. No hay palabras, solo la certeza de que no estás sola. Es el espíritu recordando su hogar. Tu alma busca significado, pero tu espíritu busca comunión. Tu alma se pregunta por qué, pero tu espíritu responde para quién. Y cuando esa diferencia se revela, todo dentro de ti se ordena. Porque no estás perdida. Estás siendo llamada. Y ese llamado no viene de afuera, viene desde adentro, desde la voz de aquel que sopló vida en ti. A veces el alma habla más fuerte que el espíritu. Se queja, se preocupa, se enoja, se compara. Es ruidosa, cambiante, sensible. Y cuando toma el control, el mundo interior se vuelve un torbellino. Un día estás llena de fe, y al siguiente, dudando de todo. Un día sientes amor, y al otro, una tristeza sin explicación. El alma vive de lo que percibe, de lo que siente, de lo que recuerda. Por eso se desgasta tan fácilmente. Necesita constante aprobación, comprensión, compañía.
Pero el espíritu no necesita nada de eso, porque en su centro ya tiene todo. Tiene a Dios. Tu alma dice, quiero entender, y tu espíritu responde, solo confía. Tu alma dice, tengo miedo, y tu espíritu susurra, no temas, yo estoy contigo. El alma se pregunta cómo, el espíritu contesta a su tiempo. Cuando el alma dirige tu vida, caminas por vista. Cuando el espíritu toma el timón, caminas por fe. Y ahí está la diferencia que cambia todo. Imagina por un momento que tu vida es un templo. Afuera, el cuerpo se mueve, trabaja, se cansa. En el interior, el alma habla sin descanso, llena de pensamientos, recuerdos y deseos. Pero en lo más profundo, hay un santuario oculto. Un lugar donde el ruido no entra, donde las palabras sobran, donde solo se oye el suave respirar de Dios. Ese lugar es tu espíritu. ¿Cuántas veces buscamos paz fuera, cuando la verdadera paz siempre ha estado dentro? No en lo que haces, sino en lo que habita en ti. Guarda silencio delante del Señor y espera en Él con paciencia. Es ahí, en el silencio del espíritu, donde el alma finalmente se rinde. Y cuando el alma se rinde, el espíritu despierta. No porque esté muerto, sino porque por fin le das espacio para hablar. Entonces lo imposible se vuelve posible. Lo que te hería deja de tener poder. Lo que antes te pesaba se transforma en propósito. El alma reacciona a las circunstancias, el espíritu responde a la presencia. Y cuando esa presencia te envuelve, todo dentro de ti encuentra orden. La mente se calma. Las emociones se equilibran. El corazón vuelve a latir con dirección. Hay algo sagrado en ese momento en que decides callar para escuchar. No es resignación. Es entrega. Es reconocer que ya no quieres vivir solo desde el alma, razonando, sintiendo, controlando, sino desde el espíritu, confiando, obedeciendo, descansando. A veces, Dios permite el silencio no para castigarte, sino para devolverte al origen. Porque el alma quiere respuestas rápidas, pero el espíritu aprende en el tiempo de espera. Y en ese tiempo, Dios te transforma sin que te des cuenta. Cuando todo parece detenido, Él está obrando. Cuando nada tiene sentido, Él está escribiendo un propósito. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, correrán y no se cansarán. Esa fuerza no viene del alma, viene del espíritu que confía. Piensa en esto, tu alma puede orar, pero tu espíritu adora. Tu alma puede pedir, pero tu espíritu se rinde. Tu alma busca consuelo, pero tu espíritu busca comunión. El alma se mueve por emociones, el espíritu, por verdad. Y cuando el alma se alinea con el espíritu, el cielo se abre dentro de ti. Tal vez hoy no entiendes por qué atraviesas tanto dolor, tanta confusión, tanta soledad. Pero escucha, nada de eso toca tu espíritu. El alma puede quebrarse, pero el espíritu permanece intacto, sostenido por la mano de Dios. Dentro de ti hay una llama que no se apaga, aunque sople el viento. Hay una voz que no se silencia, aunque el mundo grite. Hay una presencia que no se va, aunque todos se alejen. Esa es la voz del Espíritu Santo, recordándote quién eres, de quién vienes y hacia dónde vas. Porque lo que eres realmente no se define por tus emociones ni por tus pensamientos. Lo que eres fue sellado por el aliento de Dios cuando te dio vida. Y ese soplo aún vive en ti, esperando que le permitas guiarte otra vez. Hay un punto en el camino donde el alma se cansa de luchar. De intentar tener el control, de entenderlo todo, de aparentar fortaleza cuando por dentro tiembla. Ese cansancio no es debilidad, es el suspiro de un alma que anhela volver al orden del espíritu. Porque dentro de ti hay una voz más profunda que tus pensamientos. No grita, no exige, espera. Y cuando el ruido del alma baja, esa voz se escucha clara, vuelve a mí. El alma guarda cicatrices. Algunas viejas, otras recientes. Hay heridas que ya no sangran, pero todavía duelen. Hay memorias que no quieres mirar, pero siguen allí, moldeando tus emociones, tus miedos, tus decisiones.
El alma recuerda lo que la hirió, pero el espíritu recuerda quién la sanó. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa promesa no es solo consuelo, es verdad viva. Porque el espíritu no olvida que fue creado por amor y para el amor. Cada lágrima que has derramado ha sido vista. Cada oración que no pudiste expresar con palabras fue entendida. El espíritu intercede cuando el alma se queda sin fuerza. Y en esos momentos donde solo logras decir Señor, ayúdame, el cielo escucha. Hay un misterio en la forma en que Dios trabaja. Primero sacude lo visible para restaurar lo invisible. Mueve lo externo para despertar lo eterno. Y aunque parezca que todo se desordena, en realidad está poniendo cada parte en su lugar. Tu alma teme perder el control, pero tu espíritu sabe que en la entrega está la libertad. Tu alma quiere respuestas, tu espíritu busca presencia. El alma busca entender, el espíritu solo necesita sentir su amor. Y cuando ese amor te toca, algo se rompe, pero no en dolor, sino en liberación. El alma empieza a rendirse. Deja de resistir. Deja de cuestionar. Y comienza a descansar. Porque cuando el alma se rinde, el espíritu comienza a gobernar. Hay un tipo de paz que no se puede fabricar. No viene de dormir bien, ni de tenerlo todo en orden. Viene de saber que está sostenida, aunque no veas cómo. De sentir que hay una mano invisible guiando cada paso, incluso los que parecen inciertos. Esa paz es la voz del Espíritu diciendo, yo estoy aquí. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Esa es la invitación más profunda, dejar de moverte por dentro para percibir lo eterno. Cuando lo haces, empiezas a notar los detalles. El amanecer ya no es rutina, es promesa. El viento ya no es casual, es caricia. El silencio deja de dar miedo y se convierte en altar. Porque el Espíritu te enseña a ver lo invisible en lo cotidiano. Tu alma ora diciendo haz algo. Pero el Espíritu susurra mírame obrando. Y entonces entiendes que no necesitas sentir para creer, sino creer para sentir. El alma vive del pasado o del futuro. Pero el Espíritu habita el presente, porque ahí está Dios. Por eso el Espíritu no se desespera, no se compara, no se desgasta, descansa. Cuando dejas que el Espíritu tome el lugar que le corresponde, todo dentro de ti se alinea. El alma deja de correr detrás del control. Y comienza a caminar al ritmo de la gracia. No estás sola en tu confusión ni en tu búsqueda. Hay una guía silenciosa que nunca se apaga, una voz que no se cansa de llamarte por tu nombre. Esa voz no proviene del alma ni de tus pensamientos. Esa voz viene del Espíritu Santo, recordándote que perteneces a algo más grande, más eterno, más hermoso de lo que puedes imaginar. Y es ahí, cuando el alma calla y el Espíritu habla, que comienza la verdadera transformación. No una que se nota afuera, sino una que resplandece desde adentro. Como si una luz se encendiera poco a poco, iluminando rincones que creías oscuros para siempre. Esa luz es Él. Esa voz es Él. Y ese despertar, también es Él. Hay un momento en que el alma se da cuenta de que no sabe escuchar. Está tan acostumbrada a reaccionar, a hablar, a correr, que el silencio le parece extraño. Pero el Espíritu no se impone, no levanta la voz. Él espera pacientemente a que te detengas. El mundo te enseña a hacer más, a correr más, a lograr más. Pero el Espíritu te enseña a ser, a estar, a habitar. Porque el Espíritu no se mide por resultados, sino por conexión. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. Esa voz no suena afuera, sino dentro. No habla al oído, sino al corazón. Cuando aprendes a escuchar desde el Espíritu, la vida se vuelve diferente. Lo que antes te hería, ahora te enseña. Lo que antes te confundía, ahora te guía. Porque no se trata de evitar el ruido del mundo, sino de aprender a oír la voz de Dios incluso en medio de él. Hay días en que todo parece ruido, responsabilidades, preocupaciones, pensamientos que no se detienen.
Y sin embargo, en el fondo de ese ruido, hay una frecuencia constante, una melodía suave que nunca se apaga. Esa es la voz del Espíritu. No necesitas forzarla, solo reconocerla. No viene con gritos, sino con paz. Y cuando la oyes, algo dentro de ti se alinea. El alma dice, no puedo más. Y el Espíritu responde, sí puedes, porque no estás sola. El alma mira el caos. El Espíritu ve propósito. El alma pregunta, ¿por qué esto me pasa? Y el Espíritu contesta, para que vuelvas a escucharme. Así trabaja Dios, usa incluso el dolor para abrir lo que estaba cerrado. No para castigarte, sino para reconectarte. A veces te detiene, no porque te haya olvidado, sino porque quiere hablarte sin competencia. Y ahí, cuando todo parece en pausa, Él susurra lo que el alma no pudo oír entre la prisa. En quietud y confianza estará tu fortaleza. Esas palabras no son un consejo, son una dirección. Porque cuando el alma se aquieta, el espíritu se fortalece. Y entonces, empiezas a notar cómo Dios te guía no solo con palabras, sino con impresiones, sensaciones, movimientos internos que parecen susurros de luz. El alma analiza, el espíritu discierne. El alma busca lógica, el espíritu busca verdad. El alma teme equivocarse, el espíritu confía en que Dios sabe guiar incluso los pasos torpes. Y así, poco a poco, el alma aprende a ceder. Ya no reacciona a todo. Ya no responde por impulso. Empieza a esperar. Empieza a preguntar antes de decidir. Empieza a buscar paz en lugar de razón. Esa es la madurez espiritual, cuando dejas que el alma aprenda a escuchar al espíritu antes de moverse. Hay una diferencia entre actuar por emoción y moverte por dirección. Entre hablar porque sientes y hablar porque escuchaste. Entre hacer lo correcto y hacer lo que Dios quiere en ese momento. El espíritu no busca impresionar. Busca obedecer. Y cuando aprendes a obedecer, la carga del alma se aligera. Ya no tienes que entender todo, solo permanecer cerca. A veces el alma se revela, como un niño que no entiende la sabiduría del Padre. Pero el espíritu no discute, ama. Ama hasta que el alma se calma. Ama hasta que el alma confía. Ama hasta que el alma se rinde. Entonces sucede el milagro, el alma empieza a hablar el mismo idioma del espíritu. Deja de decir yo quiero y empieza a decir sea tu voluntad. Deja de buscar consuelo y empieza a buscar propósito. Deja de temer el silencio y empieza a encontrar en él la voz más dulce de todas. Y cuando eso pasa, el alma deja de ser enemiga del espíritu y se convierte en su aliada. Camina al mismo ritmo. Ora con la misma intención. Descansa en la misma paz. Esa es la vida interior que Dios soñó para ti. No dividida, no confundida, sino unida en armonía entre el alma que siente y el espíritu que sabe. Y cuando eso sucede, el cielo deja de ser un lugar lejano y se convierte en una realidad dentro de ti. Hay un instante, casi imperceptible, en que el alma deja de resistir. No porque se rinda al cansancio, sino porque descubre algo más fuerte que su necesidad de controlar, la presencia. Esa presencia que no se puede explicar, pero que lo cambia todo. No llega con ruido ni con espectáculo. Llega como un suspiro, como un aire suave que acaricia lo profundo y hace temblar lo eterno. De pronto, te das cuenta de que no estás buscando más respuestas, estás buscando a Él. Y cuando lo encuentras, todas las preguntas pierden su peso. Tu alma ya no necesita entender. Solo necesita permanecer. Mi paz te dejo, mi paz te doy, no como el mundo la da. Esa paz no es emoción, es comunión. No depende de las circunstancias, sino de la conexión con el espíritu que vive en ti. El alma puede llorar, pero el espíritu adora incluso en medio del llanto. El alma puede sentirse débil, pero el espíritu se levanta con fuerza sobrenatural. El alma ve imposibles, el espíritu ve promesas.
Y en ese intercambio silencioso entre ambos, nace la transformación. Cuando el espíritu toma el lugar que le pertenece, el alma ya no se siente vacía, porque ha encontrado dirección. Ya no busca llenar huecos, sino fluir con propósito. Ya no necesita brillar, porque ha entendido que la verdadera luz no proviene de ella, sino de Cristo en ella. El alma dice: tengo miedo. El espíritu responde: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. El alma dice: no puedo más. El espíritu responde: todo lo puedo en aquel que me fortalece. El alma dice: ya no siento nada. El espíritu responde: yo sé en quién he creído. Así obra Dios, no desde la superficie, sino desde lo invisible. No en el ruido de la tormenta, sino en el murmullo del viento. Y cuando logras escuchar ese murmullo, sabes que has regresado al lugar donde todo comenzó, al centro de su amor. Hay lágrimas que limpian más que 1000 palabras. Hay silencios que dicen más que cualquier oración. Y hay momentos donde el alma, por fin, deja de hablar y deja que el espíritu adore. Ahí sucede el milagro: lo que estaba roto, se une. Lo que estaba confundido, se aclara. Lo que estaba perdido, se encuentra. Y no porque algo cambia afuera, sino porque algo despierta adentro. El espíritu no te lleva a escapar de la vida, sino a vivirla con sentido eterno. Ya no temes lo incierto, porque sabes que estás guiada. Ya no buscas aprobación, porque sabes que eres amada. Ya no necesitas tener el control, porque confías en aquel que sostiene todo. La comunión con Dios no siempre se siente como fuego. A veces es como un hilo de luz que atraviesa tu alma cansada y la envuelve en ternura. No hay voces, no hay visiones, solo una certeza: Él está aquí. Y cuando lo sabes, no necesitas más pruebas. Tu espíritu lo reconoce porque vino de Él. Como si algo dentro de ti dijera: he vuelto a casa. Es entonces cuando entiendes lo que significa andar en el espíritu. No es vivir en perfección, sino en conexión. Es elegir, una y otra vez, alinear tu alma con su voz, hasta que tus pensamientos se parezcan a los suyos, y tus deseos respiren su voluntad. Y cuando eso ocurre, tu alma y tu espíritu dejan de pelear. Empiezan a caminar juntos. Y de pronto, cada paso cotidiano, trabajar, hablar, servir, esperar, se vuelve adoración. Tu alma ora, tu espíritu escucha. Tu alma se entrega, tu espíritu se expande. Tu alma mira hacia el cielo, tu espíritu habita en él. Esa unión es el propósito de tu existencia: que el alma, por fin, recuerde que fue creada para seguir la voz del espíritu, y que el espíritu, en comunión con Dios, guíe toda tu vida a la plenitud. Porque cuando el alma y el espíritu se abrazan, el cielo y la tierra se encuentran dentro de ti. Vivir desde el espíritu es ver con otros ojos. No los del miedo, ni los de la razón, sino los de la fe. Cuando el espíritu guía, lo ordinario se vuelve sagrado. Una conversación se transforma en un acto de amor. Una pausa en el camino se vuelve oración. Y un silencio se convierte en el lugar donde Dios habla sin palabras. El alma solía buscar significado en lo que pasaba afuera. Pero el espíritu enseña a mirar dentro. No para aislarte del mundo, sino para verlo desde la perspectiva del cielo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando habitas ahí, nada te sacude igual. Las tormentas llegan, pero no te arrastran. Las decepciones duelen, pero no te destruyen. Porque hay una raíz dentro de ti que ya no depende del clima emocional, sino de una fuente eterna que no se agota. Vivir desde el espíritu es caminar en un ritmo diferente. Mientras el mundo corre, tú aprendes a escuchar. Mientras otros reaccionan, tú eliges esperar. Mientras todos buscan ser vistos, tú eliges permanecer en lo oculto, sabiendo que lo invisible tiene más peso que lo visible. Y en ese lugar de calma, el alma encuentra su equilibrio. Deja de mirar lo que falta y empieza a agradecer lo que es. Deja de compararse y comienza a reconocer la gracia en cada detalle.
El Espíritu te enseña que no necesitas entender para confiar, que no necesitas ver para creer, y que incluso en el silencio, Dios sigue obrando. Hay días en que el alma intenta volver a sus viejos hábitos. Se preocupa, se impacienta, duda. Pero ahora el Espíritu está despierto. Y en lugar de dejarla caer, la levanta con ternura. Le recuerda quién la habita. El alma dice, esto es demasiado. Y el Espíritu responde, mi gracia es suficiente. El alma teme perder lo que ama. Y el Espíritu le susurra, nada se pierde en las manos de Dios. El alma llora por lo que no entiende. Y el Espíritu le muestra que incluso el dolor puede ser semilla. Cuando vives desde el Espíritu, dejas de forzar los tiempos. Aprendes a caminar a la velocidad de la confianza. Y esa confianza tiene su propio ritmo, lento, firme, eterno. Tu oración ya no es una lista de peticiones. Es una conversación con el amado. Ya no oras solo para pedir, sino para escuchar. Ya no buscas un milagro fuera, sino que reconoces el milagro de tener su presencia dentro. Y todo cambia. Las personas siguen siendo las mismas. Los días igual de ocupados. Los desafíos igual de grandes. Pero tú, ya no eres la misma. Tu mirada tiene paz, tus palabras tienen vida. Y tu alma, esa que antes se movía por emoción, ahora se mueve por propósito. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esa libertad no es hacer lo que quieras, sino poder ser quien realmente eres en Él. Sin máscaras, sin miedo, sin la necesidad de demostrar nada. Esa libertad se siente como respirar profundo después de años de contención. Como si por fin pudieras vivir ligera, confiando en que todo está sostenido, incluso lo que no entiendes. Vivir desde el Espíritu no significa que el dolor desaparezca, sino que ahora sabes a dónde llevarlo. Significa que el alma ya no es la dueña del silencio, sino su invitada. Y cuando la tormenta llega, en lugar de gritar, el Espíritu te enseña a adorar. Porque adorar no siempre es cantar. A veces es quedarte quieta, confiando mientras Él trabaja en lo invisible. A veces es sonreír en medio del proceso. O elegir amar cuando el alma quiere huir. Eso también es adoración. Y en esos pequeños actos, el cielo se manifiesta. El Espíritu transforma lo común en eterno. Lo cotidiano en santo. Lo invisible en palpable. Así empieza a nacer una nueva forma de vivir. No una vida sin luchas, sino una vida donde ya no luchas sola. Donde la paz no depende del entorno, sino de la presencia. Donde cada día se convierte en una oportunidad para dejarte guiar por el Espíritu que vive en ti. Hay muchas voces que intentan hablarte cada día. Algunas prometen éxito, otras te recuerdan tus fallas. Otras te comparan, te presionan, te hacen dudar. Son las voces del alma cuando se deja influenciar por el mundo. Y si no aprendes a reconocerlas, terminas agotada, confundida, sin dirección. Pero hay otra voz, más suave, más pura, más constante. Una que no empuja, sino que atrae. No exige, sino que invita. No acusa, sino que recuerda quién eres. Esa es la voz del Espíritu. El alma reacciona a los sonidos del exterior. Pero el Espíritu responde a los susurros del interior. Y entre ambos, tú eliges a quién escuchar. Escucha hoy su voz, y no endurezcas tu corazón. Esa es la clave, no se trata de escuchar más, sino de escuchar mejor. Porque el Espíritu siempre habla, somos nosotros los que a veces tenemos el corazón demasiado lleno de ruido para oírlo. Hay días en que las voces del alma se levantan fuertes. Te dicen que no vales, que no puedes, que ya es tarde. Te recuerdan lo que perdiste, te hacen revivir lo que dolió. Y justo ahí, en medio de ese caos, una voz más profunda se levanta y dice: Eres mía. Te he amado con amor eterno. El alma se calla. Y aunque no todo se entiende, algo dentro de ti se ordena. El miedo baja la voz,
la ansiedad se detiene y vuelve la certeza. No porque el problema haya cambiado, sino porque tú has vuelto a la frecuencia del espíritu. Esa frecuencia no se mide en palabras, sino en paz. Y la paz verdadera no depende de lo que escuchas afuera, sino de lo que crees adentro. El alma dice, escucha la razón. El espíritu dice, escucha la fe. El alma dice, tienes que hacer algo ya. El espíritu dice, espera, estoy obrando. Y en esa espera, aunque parezca vacío, Dios te moldea. A veces las voces del mundo suenan más convincentes porque prometen resultados rápidos. Pero el espíritu no busca rapidez, busca profundidad. Mientras el mundo te dice logra más, el espíritu te dice permanece más. Mientras el mundo grita tú puedes solo, él susurra sin mí nada puedes hacer. Y cuando eliges esa voz, todo dentro de ti cambia de ritmo. La prisa se vuelve calma. La duda se convierte en confianza. El caos se transforma en silencio sagrado. El Señor te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma. Ahí está la diferencia, el alma busca satisfacción, pero el espíritu ofrece plenitud. El alma busca entender, pero el espíritu da sabiduría. El alma quiere respuestas, pero el espíritu enseña a descansar en la voluntad de Dios. Y cuando empiezas a vivir así, las cosas externas pierden poder. Ya no necesitas que todo esté bien para sentir paz. Ya no dependes de la aprobación para sentirte segura. Ya no mides tu valor por lo que logras, sino por lo que portas. Porque portas su espíritu. Y donde él está, nada falta. Vivir en esa verdad no significa que el alma deje de sentir, sino que ahora siente con propósito. Ya no llora sin sentido, sino que llora con esperanza. Ya no se alegra por lo pasajero, sino por lo eterno. Y cada vez que las voces del mundo intentan subir el volumen, tu espíritu recuerda que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. Él no siempre responde rápido, pero siempre responde a tiempo. Por eso, cuando todo alrededor se agita, quédate quieta. Escucha dentro. Respira profundo. Y recuerda, su voz no compite, se revela. No se impone, se reconoce. Porque el que ha aprendido a oír al espíritu, puede caminar entre el ruido sin perder la calma. Puede mirar el dolor sin perder la fe. Puede esperar sin desesperarse. Porque sabe que la voz que lo guía no miente. Vivir guiada por el espíritu es moverte al ritmo de lo eterno. No vas detrás del ruido, ni corriendo detrás de lo urgente. Te mueves cuando él te mueve, hablas cuando él te inspira, esperas cuando él guarda silencio. Y ese equilibrio interior no se aprende de golpe, se cultiva con tiempo, con entrega, con fe. El alma antes elegía por impulso. Decidía desde la emoción, desde el miedo o desde la necesidad de sentirse en control. Pero cuando el espíritu empieza a guiar, las decisiones nacen desde otro lugar, desde la paz. Y esa paz se vuelve tu brújula. Si hay paz, avanzas. Si no la hay, esperas. No porque tengas miedo de equivocarte, sino porque confías en que el espíritu nunca se equivoca. Tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, anda por él. Esa voz no te empuja, te acompaña. No te da órdenes, te invita. Y en cada paso, sientes como el alma se hace más ligera, como si hubiera encontrado su propósito natural, seguir la guía del espíritu. Antes, querías tener todas las respuestas. Ahora, solo quieres tener su presencia. Antes, querías entender los planes. Ahora, solo deseas permanecer en su voluntad. Así se vive cuando el espíritu dirige, con serenidad, con propósito, con amor. Ya no haces las cosas por obligación, sino por inspiración. Ya no hablas por ansiedad, sino por dirección. Ya no actúas por miedo, sino por obediencia. Y esa obediencia no pesa, porque no nace del deber, sino del amor. Amor por aquel que te guía sin gritos, sin presiones, sin condiciones.
A veces te pedirá avanzar cuando todo parece incierto. A veces te pedirá esperar cuando todo te diga muévete. Y aunque el alma dude, el espíritu lo sabrá, Dios no se equivoca. El alma mira el calendario, el espíritu mira la eternidad. El alma busca seguridad, el espíritu busca propósito. El alma teme perder, el espíritu sabe que lo que se entrega por obediencia, nunca se pierde. Cuando dejas que el Espíritu Santo te guíe, incluso tus relaciones cambian. Aprendes a hablar con ternura, no desde la reacción, sino desde la compasión. Aprendes a callar cuando el alma quiere defenderse. Y a perdonar cuando la herida grita justicia. Porque el Espíritu no te enseña a tener la razón. Te enseña a tener el corazón correcto. Y ahí florece algo nuevo. Empiezas a elegir personas que traen paz. A cuidar tus palabras como semillas. A escuchar más y juzgar menos. El alma ya no busca tener la última palabra. Porque ha descubierto que la voz de Dios siempre tiene la última respuesta. Vivir desde el Espíritu transforma tu manera de amar. Ya no amas para llenar vacíos, sino para reflejar a Dios. Ya no esperas que te comprendan, porque sabes que Él ya te entiende. Ya no amas por necesidad, sino por propósito. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese fruto no se produce con esfuerzo, brota cuando estás conectada a la fuente. Porque lo que el alma intenta fabricar, el Espíritu lo manifiesta con naturalidad. Y cuando ese fruto empieza a crecer, tu vida se convierte en testimonio. La gente nota la calma en tu mirada, la dulzura en tus palabras. La fortaleza que no proviene de ti, sino del Espíritu que vive en ti. A veces el alma se asombra. ¿Cómo puedo tener paz en medio de tanto? Y el Espíritu responde. Porque ya no caminas sola, caminas en mí. Vivir guiada por el Espíritu es aprender a moverte sin ansiedad. A servir sin buscar reconocimiento. A amar sin esperar algo a cambio. Cada día, cada conversación, cada decisión se vuelve un acto de fe. Y esa fe no nace del esfuerzo, sino de la comunión. Ya no se trata de ser perfecta. Se trata de permanecer sensible. De no apagar esa voz interior que guía, consuela y corrige con ternura. Y cuando aprendes a vivir así, descubres que el propósito no se busca, se revela. Se manifiesta en el paso que das en obediencia. En la palabra que hablas con amor. En el silencio que eliges cuando el alma quiere gritar. Porque cuando el Espíritu guía, todo cobra sentido. Incluso lo que dolió. Incluso lo que perdiste. Incluso lo que no entendiste. Llega un momento en el camino donde ya no hay separación entre el alma que siente y el Espíritu que guía. Todo dentro de ti se vuelve uno con la presencia. Ya no tienes que buscar a Dios, porque sabes que habita en ti. Ya no necesitas señales, porque su paz se ha convertido en tu respuesta. Ya no corres detrás del propósito, porque descubres que él mismo es tu propósito. El alma que antes corría detrás del control, ahora descansa. El espíritu que antes susurraba entre el ruido, ahora inunda cada pensamiento con claridad. Y lo cotidiano se vuelve sagrado. El simple hecho de respirar se transforma en oración. El silencio se convierte en adoración. La espera, en comunión. En él vivimos, nos movemos y existimos. Esa frase ya no es una promesa futura, es tu realidad presente. Porque has aprendido a vivir no desde lo que ves, sino desde lo que eres. Una hija sostenida por su espíritu. El alma ahora no reacciona, responde. No se acelera, confía. No busca ser entendida, busca entender. Y en ese cambio silencioso, la vida entera se transforma. El espíritu enseña al alma a mirar con compasión. A perdonar sin condiciones. A soltar sin miedo. A amar sin medida. Y el amor deja de ser un sentimiento, se vuelve presencia. Presencia que abraza, que sana, que ilumina. Presencia que no depende del momento,
porque es eterna. Todo lo que antes te robaba la paz ya no tiene poder. Las palabras que antes dolían ahora te enseñan. Los silencios que antes confundían ahora te fortalecen. Porque el alma ha aprendido a vivir desde lo eterno, no desde lo momentáneo. Y ahí, en ese punto donde el espíritu gobierna con dulzura, descubres el verdadero descanso. No el descanso del cuerpo, sino el del alma que ya no pelea con Dios. Ven a mí, los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Ese descanso no se encuentra en vacaciones ni en logros. Se encuentra en la comunión. En esa comunión invisible donde sabes que no necesitas ser más ni tener más. Porque ya lo tienes todo en él. El alma que vivía por emociones ahora vive por convicción. Ya no busca sensaciones, busca dirección. Ya no teme el silencio, porque ha descubierto que ahí Dios habla más claro. Ya no huye del dolor, porque sabe que aún en él, el espíritu trabaja. Hay una quietud nueva en ti. Una serenidad que no proviene del mundo. No porque todo esté bien, sino porque tu interior está en paz. Tu mirada ahora refleja gratitud. Tu voz, esperanza. Tus pasos, obediencia. Y tu vida, testimonio. Ya no te mueves por necesidad, sino por propósito. Ya no buscas ser vista, porque te sabes conocida por Dios. Ya no tratas de entender cada estación, porque confías en quien escribe tus tiempos. Has aprendido que la plenitud no llega cuando todo se resuelve, sino cuando tu alma y tu espíritu caminan en la misma dirección, hacia su corazón. Y esa comunión constante no es un estado emocional. Es una forma de vivir. Respiras y sabes que Él está contigo. Caminas y sabes que Él te acompaña. Oras y sabes que Él escucha, aun cuando no hablas. No necesitas pruebas. No necesitas señales. Solo necesitas permanecer. Porque cuando el espíritu gobierna, el alma reposa. Y cuando el alma reposa, la vida se vuelve adoración. En cada amanecer, sientes el eco de su voz, estoy aquí. En cada noche, el susurro, no temas. Y entre uno y otro, una certeza, nunca te he dejado. Así es vivir desde el espíritu. Con los pies en la tierra. Pero el corazón anclado en el cielo. No hay separación. No hay lucha. Solo presencia. Solo amor. Solo Dios. A veces creemos que la transformación ocurre afuera, cuando en realidad comienza dentro. No fue el mundo el que cambió, fuiste tú. El alma aprendió a rendirse, el espíritu aprendió a gobernar. Y en esa unión sagrada, encontraste el sentido que tanto buscabas. Ya no eres la misma que comenzó este camino. La que dudaba, la que corría, la que temía. Ahora sabes quién eres y de quién provienes. Eres espíritu envuelto en alma, sostenida por el amor eterno de Dios. Tu valor no depende de lo que sientas, ni de lo que logres, ni de lo que los demás vean. Tu valor fue sellado por el Creador el día que sopló su aliento en ti. Y ese aliento sigue ahí, recordándote que hay algo eterno dentro de ti que nunca se apaga. Te he llamado por tu nombre, eres mía. Esa voz aún resuena. En el silencio, en las lágrimas, en los días buenos y en los días nublados. Porque no hay nada que puedas hacer para que Él te ame más. Ni nada que hayas hecho para que te ame menos. Su amor simplemente es. Y ese amor es el hogar del alma y el alimento del espíritu. Ahora lo entiendes. No necesitas que todo esté claro para tener fe. Solo necesitas permanecer conectada a aquel que no cambia. El cuerpo se desgasta, el alma se mueve, pero el espíritu vive por siempre, unido al Dios que te dio vida. Y cuando tu alma se alinea con esa verdad, todo cobra sentido. La oración se vuelve diálogo. La espera, confianza. El dolor, propósito. Y la vida, adoración. Has vuelto al principio. Al lugar donde todo comenzó, la presencia.
Ese espacio invisible donde tú y Dios se encuentran sin intermediarios. Donde ya no necesitas decir mucho, porque el amor lo dice todo. Ahí, en ese silencio lleno de luz, el alma y el espíritu se abrazan. Y entiendes que no hay nada más que buscar. Solo permanecer. Solo amar. Solo ser. Pero este no es el final. Es el comienzo de una nueva forma de vivir. Una vida donde no caminas sola, sino guiada. Donde ya no sobrevives, sino que floreces. Donde el alma y el espíritu, unidos, reflejan a Dios en todo lo que haces. Ahora, si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesite dirección. Con alguien que ha estado pidiendo una señal. Con alguien que necesita saber que Dios aún habla. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de su voz. En luz para otros que buscan claridad. Y si este mensaje despertó algo dentro de ti, quédate cerca. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video. Porque cuando lo haces, ayudas a que la palabra llegue a quienes más la necesitan. No estás solo presionando un botón, estás sembrando esperanza. Estás extendiendo la voz de Dios a lugares donde tú quizás no puedas ir. Pero donde su espíritu sí puede alcanzar. Quédate, escucha, crece. Porque esto no termina aquí. Apenas comienza.